Bueno, Constanza Selachi es psicóloga, doctora en Ciencias Sociales y profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Laboral. Y bueno, y Juan Carlos Domínguez Lostaló, que está por llegar, que es especialista en criminología y titular de la Cátedra de Psicología Forense, seguramente. Un poco la propuesta que yo traía para discutir y charlar con ustedes, y celebro estos espacios de reflexión, era tomar por lo menos 3 puntos. Uno, claramente, y lo enuncia un poco el encuentro de hoy, el contexto, ¿no? Un contexto neoliberal donde aparece una serie de reformas, no solamente la de laboral y la de la salud mental. Eso cómo puede atravesar el tema del trabajo y el sentido del trabajo, y cómo nos puede afectar a nosotros, psicólogos, trabajadores, en la salud mental, ¿no? Nuestra. El tema, cuando uno habla de contexto y neoliberalismo, parecería como que queda entre diluido y como no muy claro a qué se refiere eso. Cuestiones muy concretas son las que están pasando ahora con el tema de la reforma de la ley de salud mental, y claramente, y lo que a mí me compete en el campo de lo laboral, la reforma de la ley laboral. Esto no lo tomaría, y de hecho no hay que tomarlo simplemente como cambios o transformaciones de un modelo neoliberal argentino, sino que es a nivel regional. Hace muy poquito, en junio, se votó, y de hecho está funcionando, también una reforma de ley laboral en Brasil, muy fuerte, con características, esos mismos puntos centrales de esa reforma laboral, son los que se tomaron para transformar esta ley de trabajo nuestra. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto y por qué a nosotros como psicólogos nos debería interesar? Porque tiene que ver con políticas que se llevan a cabo, obviamente, desde un gobierno, pero cómo piensa el Estado ese gobierno. Y estas reformas, lejos de garantizar ciertos derechos comunes, que eso es la función central de un Estado, en realidad pone no solamente en riesgo, sino que claramente, y uno lo ve en la lectura de la escritura de un cuerpo legislativo, que en realidad vulnera muchos de los derechos que hemos ganado como clase trabajadora. Y este tema de las reformas es algo como que se repite, y si uno, con que tenga un mínimo contacto con los medios, va escuchando, bueno, esto se repite, cosas de los 90, que va apareciendo de nuevo, y claramente uno puede hacer como esa lectura y esa comparación, que hay muchas cosas de los 90, ¿sí? Con su horario de crisis muy fuerte en el 2001, pero la crisis de 2001 viene de arrastre de esos 10 años de profundo neoliberalismo, que repito, cuando hablo de neoliberalismo implica un Estado que se corre, donde las reglas las pone un mercado donde las pautas las fijan quienes tienen más poder de decisión en ese mercado, donde se vulneran derechos, donde también en esos años de los 90 había una serie de leyes, y por eso creemos que las leyes no es algo que uno lo debería tomar a la liviana, porque da cuenta de ciertas decisiones políticas que toman los países. Y si uno eso lo ve y lo observa, como yo les decía, en el marco de un contexto regional, habla de, nuevamente, un avance muy fuerte del neoliberalismo. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque, nuevamente, va en detrimento de los derechos de los trabajadores. Y acá me interesa empezar a plantear esto, que lo he hablado también con Soledad, ¿tu nombre cómo era? Claudia. Con Claudia, que uno a veces como psicólogo no se identifica como clase trabajadora. Y esto por ahí es muy propio de algunas profesiones, lamentablemente, ¿no? Como el ser profesional no es ser trabajador, uno no pertenece a la clase obrera, ¿no? Obrero uno tiene como esa cuestión equivocada, gráficamente se imagina el trabajador de una industria, de una fábrica, pero nosotros somos clase trabajadora, nosotros no tenemos el capital, no somos capitalistas.
Entonces, eso es una clara señal de que nosotros somos trabajadores. Y por eso es que todas estas transformaciones y reformas nos afectan a nosotros como trabajadores. ¿Y en qué sentido? Y acá va también un aspecto importante que tiene que ver con esta construcción de la identidad como clase trabajadora y de nuestro lugar como psicólogo. El trabajo es profundamente estructurante. Ha habido debates del fin del trabajo, países sobre todo nórdicos, europeos, donde ponen en cuestionamiento la centralidad que puede llegar a tener el trabajo para los sujetos, pero son contextos que están muy lejos a los latinoamericanos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque seguramente quizás en países donde la seguridad social permite que los sujetos puedan vivir sin un empleo, ¿sí?, y que dediquen su deseo en hacer cosas gratificantes, donde puedan trabajar, ya no en relación a tener una remuneración, pero que algo de lo productivo puedan llegar a realizar y no necesitan esperar un sustento económico para poder vivir. Seguramente en esos contextos quizás el trabajo, entendiéndolo como los intento yo plantear acá en los países latinoamericanos, no tenga el mismo sentido, claramente. Pero cuando uno habla que no hay un fin del trabajo y que el trabajo es estructurante y que sirve para, y cuando digo estructurante es porque permite, y hay muchos estudios sobre esto, permite generar lazos, vínculos, organiza el tiempo, que es algo sumamente importante, eso lo de la organización del tiempo. Y si se quiere cuestiones más, sí, tiene que ver con la posibilidad de crear, ¿sí? El trabajo tiene mucho de una faceta creadora, ¿sí?, creativa. ¿Siempre es así el trabajo? No, claramente, ¿sí? Y si quieren pueden remitirse a autores como Deleuze, que es un autor que a mí me gusta mucho, donde resalta cosas muy importantes del trabajo, que tiene que ver con aquello de que el trabajo en sí mismo no enferma, pero el trabajo puede ser generador de salud o de enfermedad. Y acá introduzco, aunque la idea no era introducir cuestiones teóricas, pero que sirven sí para pensar todo esto que yo traje un poco hoy para la discusión. El trabajo prescripto y el trabajo real. El trabajo prescripto es todo aquello que yo tengo pautado. Si cada uno de ustedes en sus distintos lugares de trabajo sabe medianamente qué se espera de ustedes, ¿sí? Algo estipulado. Ahora, lo que ustedes terminan haciendo realmente es algo muy distinto. Ustedes ponen mucho de su creatividad, de su ingenio, de resolver problemas. Y en esa distancia entre lo que está estipulado fríamente de un lugar de trabajo a lo que ustedes terminan haciendo, acá Deleuze presenta esto del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es esa distancia entre lo que yo tengo pautado y lo que termino realmente ejecutando. Y acá hago el enganche, la relación con lo que vengo hablando del contexto. Las distintas reformas, tanto laboral o de la salud mental, van a generar muchas transformaciones en nuestros lugares de trabajo. Muchas. Lo que ustedes venían haciendo, ejerciendo desde su oficio, su experiencia, va a estar atravesado por estas transformaciones. Y acá también me remito a otras experiencias y estudios que se ha hecho en nuestro país en la época del 2001-2002, de un desempleo muy alto, de un 25% del desempleo, donde la crisis económica y social era muy profunda. Los hospitales, y sobre todo los hospitales públicos, esencialmente, tenían una demanda desmesurada. ¿Por qué? Porque al haber tanto desempleo, muchos de esos trabajadores ya no tenían obra social, no tenían cobertura, y la única manera de poder tener acceso a la salud era a través de los hospitales públicos. Y acá aparece algo que ojalá nunca lleguemos nuevamente a esos porcentajes de desempleo, pero uno puede ir viendo, digo el hospital porque hay muchos estudios o hay casos que reflejan muy bien eso que sucedió, pero uno lo puede ver en los distintos ámbitos, donde esa demanda de los trabajadores
va a afectar nuestra propia salud mental. ¿En qué sentido? Esos padecimientos que uno los puede catalogar o clasificar de sociales, de esa pérdida de empleo de esos trabajadores, el padecimiento que eso les puede llegar a generar, también el trabajador de la salud se hace cargo de eso de alguna manera, porque le llega a él toda esa problemática. No aparece simplemente, y digo salud mental, puede ser también los médicos, no aparece solamente ese usuario, paciente con problemas específicamente en su cuerpo o en su mente, sino que viene con toda esa carga de angustia, donde toda esa carga también la absorben ustedes como trabajadores, y eso da lugar a nuevos padecimientos en los lugares de trabajo. Entonces a eso me refiero con que uno tenga pautado cierta tarea, sepa o tenga cierta experiencia para desarrollar su profesión, hay una serie de cosas del contexto que modifican y atraviesan ese trabajo que yo realizo, ¿sí? Por eso que es sumamente importante, y este tipo de cosas yo las reitero y las marco una y otra vez, sobre todo en el espacio de la cátedra, porque parecería, y sobre todo psicología laboral tiene lamentablemente un poco ese estigma de que nos ocupamos, digo los psicólogos vinculados al área de lo laboral, solamente de atender demandas de empresas, de organismos privados, y hacemos evaluaciones de desempeño, selección de personal, y tenemos muy pegado lamentablemente un perfil de esas características, más cercano a un administrador de empresas que a un psicólogo que piensa y debe intervenir en temas de salud mental. Y cuando digo intervenir en temas de salud mental, no me estoy refiriendo a hacer clínica. Yo no hago clínica en los lugares que estoy trabajando con los trabajadores, pero poder observar qué les pasa a los trabajadores por fuera también del lugar de trabajo, si tienen situaciones de inestabilidad en el trabajo, si el tema del salario no les alcanza para llegar a fin de mes, si hay algo del proceso de trabajo que tampoco está claro cómo ellos lo pueden llegar a implementar, y eso trae conflictos dentro de la organización. Todo ese tipo de cosas son las que uno, como psicólogo laboral, debería atender. Por eso que este tema del contexto es sumamente importante, y creo que nos debería interpelar cómo cuestiones sociales, económicas, políticas atraviesan nuestra actividad, y nos debería atravesar a nosotros como trabajadores, pero pensándonos como clase trabajadora, ¿no? Que eso es un poco lo que también veo desdibujado, que lleva también un poco a la falta de este compromiso, de entender como que lo político no tiene nada que ver con la profesión y el ejercicio de la profesión, ¿sí? Cuando en realidad tiene mucho que ver, y que ustedes participen de una marcha, o si no pueden una marcha en cualquier otro espacio, y firmar un petitorio, eso es tener una participación política. Y es tomar una actitud o un lugar más activo de reclamo de que este tipo de cambios o transformaciones hacen también y afectan a nuestro trabajo y a nuestra salud mental. Por eso que creo que este tipo de cuestiones son importantes de tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, voy a tomar algunos puntos así de referencia sobre la exposición que acaba de hacer Constanza, y comparto todo lo que ha dicho, para buscar, como hacemos siempre los viejos, de dónde vino esto. Y tenemos que ubicarlo en nuestro aspecto histórico para ver que esto que viene no es nuevo. Pensemos un proyecto que figura solamente, creo, en la declaración de principios, en la creación de la facultad, mejor dicho, en ese entonces era de la carrera de Psicología en Mar del Plata,
que es el proyecto que se llevó a cabo en Boulder, Colorado, y que dirigió Thorndike, que fue quien de algún modo, reunidos a pedido del Pentágono, se establece, después de la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, 1948, se establece como línea en ese entonces para el proyecto norteamericano, básicamente, que había, y inglés, después de un fenómeno que se llamó el Pacto de Yalta, ¿no? Lo habían hecho Rusia con Stalin, lo había hecho Roosevelt por Estados Unidos y lo había hecho Churchill por Inglaterra. Inglaterra y Estados Unidos marcaban juntos el camino, y en ese momento el Pentágono convoca a 12 de los psicólogos más connotados del país en Boulder, Colorado. En Estados Unidos hacen la reunión en la cual se toma como línea política a ser llevada adelante o influir en lo que eran las determinaciones, justamente por su impacto en lo laboral, por su impacto en la clínica, en los aspectos que directamente estaban hasta ese momento totalmente controlados desde la medicina, y empiezan su tarea. Solamente 2 países se oponen a eso. Cuando uno dice, no es que Watson hubiera tenido la misma significación que Skinner para el conductismo, sino que ¿qué es lo que servía, como bien dijo Constanza, a lo político? ¿Qué es lo que servía al Estado? Recuerden, bueno, no tienen por qué recordarlo, porque justamente los aspectos históricos, me disculpan que tome esto, pero van a entender algunas cosas de cómo vino. Ese proyecto en Boulder, Colorado, empieza a desarrollarse y genera, sobre todo en América Latina, un gran conflicto, que es que prácticamente muy pocas carreras de psicología están funcionando, muy pocas. Creo que solamente algunas, como, no me acuerdo si México ya estaba, si Cuba ya estaba, pero en realidad el conductismo se establecía desde una perspectiva de control, básicamente de control. Básicamente ese juego que se hace a través de la conducta, el ducto por el cual fluyen las distintas elementos que van condicionando los comportamientos y las conductas. No había que buscar el aspecto estructural que lo motiva, no había que buscar todas las consideraciones que hacían a memoria, historia, etc. Entonces, 2 países, uno desde una centro derecha, que es Francia, y que había tenido que hacer un esfuerzo brutal para que no retomara Francia los norteamericanos, sino que lo hicieran ellos mismos, donde De Gaulle tuvo la presencia de evitar que se fuera Patton, un gran militar también, igual que De Gaulle, que era más político que militar, pero era un buen militar. Fue una competencia entre norteamericanos y franceses en eso, a ver quién llegaba. Y había una persona que se opuso férreamente a esto, y fue en realidad Jacques Lacan, en Francia. Desde una posición de centro-derecha, desde el punto de vista político, no estoy hablando del punto de vista de su práctica, y es fácil verlo, decir que la influencia heideggeriana es clave en todo esto. Y el otro país era un país que yo siempre digo, un país psicótico, que es el nuestro, Argentina. Argentina reacciona porque era una bolsa de recibir exiliados de distintos países corridos por el nazismo. Básicamente llega toda por el nazismo y por el falangismo. Porque el fascismo más o menos
no se mostró tan tremendamente dentro de la línea del positivismo que suscribía las dos posiciones claves en ese momento, que eran la de Estados Unidos con el conductismo, básicamente en ese momento Watson, posteriormente Skinner, y llegan aquí primero los que huían del falangismo. ¿Sí? Quizás donde vos tenés prácticamente lo que da origen, en parte también a la carrera de psicología acá, son los psicoanalistas españoles. Una de las figuras más representativas fue Ángel Garma, y siguió toda una diáspora de muchos de los profesores que tuvimos, Juan Catrecasas, Fernanda Monasterio, etc., en la carrera de psicología en los primeros momentos. Y las posiciones eran distintas, porque por su misma composición conformaban una centroizquierda, como la que configuró en Francia Henri Vallon, que dejamos de verlo después del proceso militar, de muchas conversaciones y charlas con Piaget y demás. Y básicamente la línea de que los psicólogos no iban a hacer clínica. Eso es uno de los postulados de Bulder. Los psicólogos solo podían hacer investigación. Para lo cual Estados Unidos facilitó una cantidad de dinero para, siguiendo un viejo principio liberal, para que se pudiera realizar esa acción. En nuestro país tuvieron una entrada importante en San Luis, en primer momento, y tiempo después se suscribió Mar del Plata, pero que fue creada mucho después, y sus primeros directores psicólogos. El primero fue uno que todos ustedes conocen, Rodolfo Bolaño, que en realidad se trenzó acá en La Plata con Juan Carlos Pizarro, que era el gran director, como hombre solidario y magnífico, del profesor nuestro de psicodiagnóstico. ¿Qué traía como consecuencia todo este tipo de cosas? Se cercenaba un aspecto. Bueno, la corriente más freudiana llega naturalmente a Argentina, salvo un pequeño grupo de los que quedan en Francia, apoyan ahí a Lacan, pero lo apoyan también la gente que, siendo más freudiano o teniendo otras concepciones, apoyaban naturalmente por un lado a Lacan, por el otro lado a Freud, pero no había una confrontación decidida en ese tipo de aspectos, sino que el interés era directamente político. ¿Qué es lo que iba a servir? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasaba con Rusia? Bueno, Rusia se opuso siempre al ejercicio profesional del psicoanálisis. Tuvimos la oportunidad de verlo allá a Luria, en ese entonces el gran neuropsicólogo, y el que todos lo estudiamos en neuropsicología, en casi todos los países de América Latina, tiene una significación importante, pero pocos saben que Luria era el secretario general de la Asociación Psicoanalítica Rusa, y que su carácter de sabio y genio hizo que Stalin tuviera una deferencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Vamos a la psicología del trabajo. ¿Cómo se formaba en espejo? Estados Unidos el taylorismo, en Rusia el stajanovismo. El stajanovismo tenía una visión también de orden de lo que se llamó la reflexología, y bueno, era otra modalidad de un conductismo quizás con una profundidad muy especial en lo que hace a participación y de lo que recién estaba diciendo Constanza, de los daños a producirse, sobre qué y sobre qué elementos. Pero esto tuvo que ver sobre lo que implicó las cuestiones profesionales, básicamente. Las acciones estamos hablando de Francia y de Estados Unidos, que fueron dos países que empiezan con una visión totalmente militarista, ¿no es cierto? La selección de personal, la selección de los ejércitos, que hace Estados Unidos, pero que también hace Francia. Lo hacen más o menos desde las mismas características, alrededor de 1900,
poquito antes, un poquito después, pero prácticamente se va haciendo toda esa consideración. Y bueno, este tipo de fenómenos empieza a marcar acciones en esto y empieza a aparecer un nuevo momento que en nuestra carrera se estudió en los primeros años, yo diría desde prácticamente el 59 en adelante, donde seguía en duda si la psicología para la práctica clínica podía ser aceptada o no y en qué condiciones. Una de las condiciones era en relación de dependencia con el poder médico, que en realidad no tenía solamente, tenía las mismas características de la profesión de ellos que la nuestra en esto. Se puede trabajar como un trabajador autónomo, se puede trabajar como un trabajador en relación de dependencia, o se puede transformarse en un empresario de ese aspecto. Son tres que se discutieron mucho justamente con la definición cuando se hizo la ley de contratos de trabajo. La ley de contratos de trabajo, que es una de las que ahora va al proceso de modificación, tiene una definición muy precisa, muy clara y demás, pero quiero hacer más o menos rápidamente el paneo. ¿Qué pasó? El proyecto nace con un no, vino el fantasma, alguno de los fantasmas que tenemos en la psicología. Bueno, bienvenidos. Sí, pensé, hay que ser cortés con los muchachos. Y realmente esto estalla en la creación de la carrera nuestra. Había, la discusión estaba inclusive dentro de los psicólogos, de qué podían hacer y cuál iba a ser su área de trabajo, básicamente. Se había aceptado la psicología educacional, o de la educación en ese momento, se había aceptado la psicología laboral, y clínica tenía un manejo ambiguo, con lo cual se abstuvieron de presentar una profundización del tema, que trató de hacerse con una ley que se llegó a ser proyecto, como es en este momento eso, que era una ley por la cual todos aquellos docentes no psicólogos que hubieran estado profesores en la carrera de psicología en el plan del 58, 59 y hasta prácticamente tenían que ser nombrados por esa condición de haber formado psicólogos, lo cual produjo una reacción espectacular que de mucha bronca, porque se habían tenido acciones muy serias. Piense que en ese momento, cuando estalla esto, los primeros psicólogos de Rosario, Ovidemen y otros, pero básicamente Gentile, que fue un gran activista del ejercicio profesional y laboral de los psicólogos, que viene acá todavía, es uno de los fundadores de esa tarea, porque Rosario no tuvo ese efecto en su población, y yo lo atribuyo a dos cosas claves, ¿no? El proyecto aquí de la psicología, que empieza con el Departamento de Psicología y Asistencia Social Escolar, el mismo que empieza en el año 48. Y el proyecto seguía no se definía así, con una Argentina potencia, por lo tanto tenía que tener entre su gente psicólogos. Esos juegos llevaban a dos caminos. Uno de cuyos promotores en general eran médicos o filósofos. Uno de los promotores fue Ramón Carrillo. Ramón Carrillo en 1950 ya empieza a hablar de un fenómeno que también entra en el fenómeno militarista, que es la guerra psicológica. Y hace un estudio, presenta ante los militares argentinos, aviación, marina, aviación creada por ese mismo gobierno,
Marina prácticamente todo lo que es el orden militar, de infantería, caballería, etc., empiezan a formarse en temas de psicología, definiendo perfiles de qué se pretendía de las personas que estaban allí y cuáles habían sido las formas en que se habían formado los alemanes, cuáles eran las formas en que se habían formado los ingleses en este aspecto. Todo esto marcó una cuestión con la psicología de nuestro país que tuvo sus muchas vicisitudes, porque tuvo una fuerte influencia que iba enrareciendo el clima de qué trabajo iban a hacer los psicólogos. Y entonces, cuando se empieza ese problema y la definición de que los psicólogos no podían hacer clínica y se buscaban elementos absurdos, lo que aparece nítidamente es que tenían que depender del orden médico, ¿no es cierto? Eso lo conseguimos parar en ese momento con Juan Carlos Pizarro, otro gran profesor que es el que sigue a Castoriadis ahora, que es su trabajo, que es Colombo. Colombo fue el profesor de psicología social de aquí, y él y Pizarro defendían la posición de que sí los psicólogos podían hacer prácticas clínicas, y Moirano, el doctor Moirano de aquí y el doctor Rosa de aquí tenían como objetivo que no se pudiera llevar adelante. Rápidamente, porque las primeras promociones tenían un alto nivel de politización, venían todos de distintas carreras previas, empieza a cuestionarse y se van hacia las razones económicas. Las razones económicas, era evidente que hubo un tiempo que prácticamente triunfó esa posición, porque se daba, desoyendo al mismo Freud, que en 1926 ya había escrito el análisis profano y había dicho que la medicina no tenía elementos para ser considerada psicoanálisis, ni formación psicoanalítica. Y bueno, y lo que produce entonces en ese momento es había delegados también estudiantiles. Los delegados estudiantiles, la delegada era Edith Pérez y había otra persona más que no me puedo acordar si era Graciela Petis y se hace toda una confrontación en ese momento. En el mismo instante, en 1963, sale esa ley, empieza a surgir ese conflicto, empiezan a estar en condiciones de recibirse los primeros psicólogos, que fueron Mirta Videla, Nora Portes, Vivi de Luca, Norma de Luca, es decir, y bueno, empieza todo, ¿cómo entramos a trabajar? ¿Cuál es nuestro trabajo? Había que construir ese trabajo. Y básicamente había nacido aquí un psicoanálisis que aceptaba esa situación contra las otras tres corrientes que estuvieron en nuestra carrera. La clínica ortodoxa médica con la cuestión psiquiátrica, que se había sacado a los profesores, a Córsico se lo echa, con una razón muy simple, los estudiantes lo echan. Cuando llegaba a Córsico, pararse y se salían todos. A la cuarta o quinta vez ya terminó la cosa, renunció, se fue. Y entra lentamente una corriente que no llegaba a ser netamente psicoanalítica, pero que tenía elementos como aquellos que habíamos rescatado de Luria. Empieza a extenderse esto, que Edgardo Rola es simultáneamente el titular de neurología y es a la vez el profesor de psicología profunda, que era el nombre que, de acuerdo a la teoría freudiana, se le dio a la psicología psicoanalítica. Esa pelea hay que entenderla desde los que la llevaron adelante. Rola había sido uno de los mejores neurocirujanos que tuvo el país e hizo, no me acuerdo si fueron 400 lobotomías.
Esas 400 lobotomías, dice, cuando yo descubrí que había transformado una cantidad de supuesta psicosis esquizofrénica en gentes de total sensibilidad con un daño cerebral espectacular, naturalmente cae en análisis. ¿Con quién? Con Enrique Pichón Rivera, que habiendo sido el que tendría que haber ganado la cátedra de Psiquiatría de La Plata, no lo dejaron que ganara y le desconocieron que era el que había ganado los concursos. Bueno, todo esto va generando toda como una extraña red, porque aún las agrupaciones estudiantiles, en ese entonces todos estábamos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, no tenían mucho interés que los psicólogos pudieran hacer clínica, porque esto los transformaba en trabajadores autónomos. Y básicamente Humanidades y Ciencias de la Educación formaba profesores. No se había renunciado a eso. Las cátedras que se daban posibilidades de estar en el profesorado de psicología y como psicólogo educacional, básicamente como psicólogo prácticamente laboral, que era una de las cosas que más se pretendía, pero que rápidamente es cooptado, como vos dijiste. Quizás la que más está al tanto en eso es Inés Giovanni, que fue una de las primeras psicólogas laborales que tuvimos aquí, más Tomás Grigera, más Víctor, no me acuerdo su nombre de pila. Bueno, es decir, empezó todo una extraña composición que, mientras se creaba cuál era la posibilidad de trabajar en psicología, a sabiendas que la cuestión no tenía un reconocimiento oficial como psicólogo. En realidad, los primeros que se empiezan a tener reconocimiento como psicólogos son los que trabajan, en parte, en el Poder Judicial y en el área también del ámbito penitenciario, que es los lugares donde desde José Ingeniero se había tenido una primera visión. Esto en forma clandestina prácticamente, porque había habido primero un gran episodio, que es que Luis Lerate, una persona que fue sorprendido por la policía de civil en su consultorio cuando estaba atendiendo, le abren un juicio por ejercicio ilegal de la medicina, por estar trabajando solamente con técnicas dialogales. Y el problema es que jurisprudencia empieza a nacer desde ahí, porque Lerate gana un juicio de que no estaba haciendo ejercicio ilegal de la medicina, sino que su práctica difería de eso. Lo interesante es ver cómo se dio. Uno de los jueces, del tribunal, uno de los 3 jueces dice: efectivamente los psicólogos no pueden hacer esto. O sea, los filósofos o todos aquellos que se adjudiquen conocimientos psicológicos no tienen por qué meterse en el área de la medicina, tomando eso como específicamente un orden específicamente médico. Otro de los jueces dice: las personas que tienen esa formación pueden hacer eso, y eso es ejercicio particular de la psicología, no tiene nada que ver con la medicina. Y el tercero dice: ni lo uno ni lo otro. Todo el procedimiento estuvo mal. ¿Cuál fue el procedimiento? Porque se invadió el lugar sin orden judicial, se hicieron toda una serie de cosas que directamente anulaban el proceso. Luego, por 2-1, quedamos fuera de ese área, porque en ese entonces se respetaba mucho la jurisprudencia. Ahora hubiera sido muy distinto. Pero bueno, resulta que llega 1966, otro choque más. En ese choque lo que se produce es que sale una ley, la 17.132, y sale una ley que 2 personas que después trabajaron intensamente en derechos humanos la escriben, prohibiendo todo ejercicio de la psicología.
las personas que lo hicieron, la ley es Holberg-Lanuse, años 66-67, y tenía una limitación total. Disculpen, voy a tratar de abreviar, pero quiero que se tenga esto para saber que esto no nació de un huevo, ¿no? Es decir, en realidad nace de que directamente también teníamos una férrea oposición de todos los reflexólogos, de que nosotros pudiéramos hacer, Es decir, los que después se hicieron psicoanalistas, Isicson, Caparrós, etcétera, etcétera, que trabajaban entonces en una clínica, Torres, que trabajaban en una clínica, Bulnes, después hacen también su propio proceso de transformación. Y empieza esa ley, la suscriben o la redactan Mariano Castex, ustedes lo deben conocer. Mariano Castex es muy famoso como psiquiatra forense y demás, y Emilio Fermín Mignone, creador del CELS, que realmente se produce un vuelco en él, buscando la historia, cuando matan a la hija, creo que fue cuando estaba trabajando en los barrios. La muerte de su hija le hace ver que, porque representaba a la iglesia Emilio Fermín Mignone, y la iglesia no estaba de acuerdo con los psicólogos. Decían que los psicólogos prácticamente eran como una especie de confesores, que en realidad eso no era una tarea de orden así para ellos psicofisiológico, sino que era una cuestión espiritual. Y además dañaban prácticamente el orden familiar, todo ese tipo de cosas que sabemos que nos dicen. Esto era un lío porque se seguían recibiendo psicólogos. Entonces en ese momento cortan en el 66 y nos echan ya por primera vez casi todos los psicoanalistas. Fuckelman, en ese momento Roland se van yendo toda una cantidad de gente vinculada al psicoanálisis que nosotros les reprochábamos que se fueran, porque prácticamente estábamos aprendiendo de ellos las técnicas de trabajo. Mientras tanto sí se iban ocupando distintos puestos, pero siempre en forma como enfermeros, como personal de mantenimiento, como guardia cárcel, siempre tenías una relación de dependencia donde la hegemonía, lo mismo que en la sala de hospitales generales, la tenía que tener el médico, y los demás eran testistas. Hasta ahí todo estaba bien, hasta que entró un segundo elemento económico, cuando empieza a manifestarse que las formas de trabajo, cuando se respetaban determinados contenidos y se podía hacer un trabajo concreto y muy importante, eran exitosas. Entonces empieza la protesta del orden farmacológico, básicamente internacional. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver la farmacología? Bueno, participó siempre en los 3 golpes de Estado más claves que tuvimos. El primero fue en el Instituto Malbrán, en el 55. Después pasa en la gestión de Ilia, a través de un gran ministro de salud que se llamaba Oñatibia, salteño, médico que, bueno, tenía toda una posición al respecto. Y la tercera vez, cuando el 76, Marcelino Cereijido, que habían conseguido todo un sistema de producción de medicamentos para declarar la industria farmacéutica nacional, y ahí vamos a las cuestiones de política. Siempre que eso apareció, el complemento de lo médico viene en su ley de las profesiones del arte jurar. La primera ley de los médicos es durante el proceso militar del 55 al 58 de Rojas y Aramburu. Es un decreto ley, no es una ley. Después se vuelve a trabajar en distintos momentos históricos. Era irregular la cosa, pero había empezado ese ejercicio que facilitó el caso Lerate, que tranquilizó un poco, aunque no era muy sólido para sostener con ese solo elemento, pero en ese momento sí,
no había una propaganda mediática, todo lo contrario. La misma Nación es la que saca el caso del Erate. Y bueno, aparece entonces toda una problematización de lo que es la práctica del ejercicio profesional y demás. Naturalmente, el problema era el daño que se producía a las empresas farmacológicas, si eso, para lo cual, decían, los psicólogos tienen que ser solamente asistentes testistas, por indicación del médico, no tienen que ser, los test no los pueden hacer para trabajar con pacientes en forma autónoma. Esto llegó a ser de tal desarrollo que en el año 71 la doctora Rubinstein en Rusia nos dice que por favor le hagamos llegar las leyes que íbamos redactando para el ejercicio profesional. Dicen, no, esto nosotros no lo podemos hacer acá. Estaban Leontief, Luria, la doctora Seigavni, que estaban prácticamente toda una cantidad de gente que estaba vinculada a estas áreas y que no podían hacer ejercicio profesional independiente de los psicólogos. Esto produjo también otro problema con ellos, porque no tenías dónde agarrarte. Prácticamente Argentina se transforma en un exportador del conocimiento psicoanalítico. En este momento somos el país del mundo que tiene la mayor cantidad en tasa de psicólogos por habitantes y distintos grupos etarios. Ampliamente le ganamos a Francia y a Estados Unidos. Eso ha sido ya desde hace muchísimos años, en la medida que se fue, hasta que las condiciones nos llevan a varias confrontaciones. En ese lapso se deben constituir las primeras asociaciones de psicólogos que funcionaron como un aparato de defensa, un sistema gremial, protogremial, digamos, y protoprofesional. Hubo un momento que fue mucho después, en el año, si mal no recuerdo, porque ya teníamos el colegio, fuimos con Mónica Curia, que dirigía en ese entonces, era presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, a pedir nuestra incorporación en la CGT. Estaba en ese entonces secretario general de la CGT, Rubén Pereira de Obras Sanitarias de la Nación. Y Rubén Pereira dijo, con una condición. Digo, ¿cuál condición? 2 delegados. Bien, ¿qué más querés? 2 delegados, discutíamos con Mónica, era una muy gran discutidora, discutíamos la forma de inserción como trabajadores para obtener la condición de trabajador, porque nos habían pasado 2 cosas. La primera vez que nos barren es cuando nosotros quisimos hacer, oh sorpresa, ¿no? La primera, organizaciones como trabajadores de la salud. Los rechazaron nuestros profesores, que la mayoría no eran psicólogos, no había ningún psicólogo, abogados, filósofos, sociólogos, qué sé yo, talabarteros, tenistas, cualquier cosa, pero todos eran psicólogos, ¿viste? Entonces, naturalmente, la primera vez que queremos hacer eso desde una cátedra que teníamos muy importante, donde se habían formado también Bertín y demás, que era la del Hospital Ramón Mejía, que era la cátedra de medicina de la UBA, bueno, con Pereira Kaffer y todo, nos echan, deshacen neuropsicología y psicofisiología y le ponen otro nombre, le ponen neuroanatomía y fisiología del sistema nervioso y la toma alambre en ese momento. Bueno, en realidad es la primera confrontación seria, pero en esos años se hace el primer diálogo entre psicoanalistas y psiquiatras marxistas. Se hace en Buenos Aires, afortunadamente conservo y te lo voy a pasar, la discusión que se tuvo allí durante varios días. Estuvieron, el único psicólogo que estuvo, Narciso Benvenaste, que desgraciadamente ya murió, era
una persona muy experta en temas de, básicamente, de Piaget y Henri Vallon, básicamente. Por Isaacson y Caparrós estuvieron por los delegados por los psiquiatras en ese entonces de orientación soviética, y Mari Langer y Emilio Rodríguez por nosotros. Eso es un elemento histórico que, bueno, prácticamente produce el empoderamiento de la Federación Argentina de Psiquiatras por parte de esos dos grupos que al unirse consiguen ser por varios tiempos conducción de los médicos, y en esa conducción de los médicos nos tocan entonces que ellos hacen todo el apoyo científico para que los psicólogos realmente puedan hacer clínica. Esto es años ya 70. En el 70 conseguimos justamente poner, que teníamos que hacerlo nosotros porque éramos los que estábamos más en contacto, ya habíamos empezado a gestar las bases de la Confederación de Psicólogos, y se hace, en ese momento, se hace una especie de asociación que nos permite ir completando una ley de ejercicio profesional, que es un poco la base de la que se tiene ahora, con algunas modificaciones que se incorporaron después, y empieza una pelea con ese tema. Básicamente con mucha negatividad, pero tuvimos una suerte que es un secreto profesional, que no me fue dicho como secreto profesional, por lo tanto, que en realidad uno de los se voltea al general Onganía con el cordobazo, aparece entonces Leviston, que estaba como agregado militar en Estados Unidos, lo mandan para que asuma eso, dura un año Leviston y entra Alejandro Agustín Lanuse. Pero Lanuse, si bien era profundamente anti la línea de lo que se ha dado en llamar el populismo, bueno, en realidad tuvo un pequeño desliz para sus compañeros. Se psicoanalizó con uno de los grandes próceres para nosotros, que fue José Blecher. Eso hizo que directamente Blecher, que realmente no había entrado en plataforma o documento porque quería permanecer dentro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, fuera tremendamente coherente en eso, el apoyo, que en realidad esto se plasmaba también en los distintos momentos, las asociaciones de psicólogos de todo el país empezaron a consolidarse, eso permitió armar la Confederación, y después de la Confederación se arma lo que es la Federación de Profesionales Universitarios de la Provincia de Buenos Aires, que no fue una cosa, y mi homenaje a un compañero psicólogo que acaba de morir hace unos días, tristemente, que era el presidente del Centro de Estudiantes de Psicología, murió Chiche Salerno. El Chiche Salerno nos ayudó en la votación de una forma non santa. ¿Qué lo puedo contar? Un profesor, Gustavo Levene, de Derecho, Gustavo Levene era malo, no era el viejo Levene que estuvo después en la corte con el innombrable turco. El tema es que Gustavo Levene le prohibió a... Ustedes vieron que el que dirigía hasta ahora todas las cuestiones de las elecciones era Tulio. Bueno, Tulio, de la Selección Nacional me refiero, es el hijo del gran dirigente médico que prácticamente fue el que puso en el candelero a Femenor. Y Tulio estaba
apretado por un lado por Leven y qué sé yo, nos convocan a una reunión para que discutamos con la CGT. Leven estaba con 3 personas. Balcedo, cuya hija dirige el diario de hoy, antes lo dirigía el viejo Balcedo, que es fundador del SOEM acá y todo lo demás. 2 personas del sindicalismo, que eran Murias de municipales y Diegues de, si mal no recuerdo, de petroleros. No me acuerdo si era de petroleros o... sí, era de petroleros. Que, bueno, un accidente. Es decir, pero que habíamos discutido con ellos y decíamos, ¿por qué los psicólogos no podíamos hacer? Si teníamos la misma duración y empezamos a sacar los 2 elementos que nos permiten hacer clarísimamente la formación médica. Después, en el 74 tuvimos la Facultad de Medicina de la UBA, nosotros tuvimos la cátedra de Psicología Médica. En realidad me la habían ofrecido a mí, yo dije, no, ni loco, es decir, no van a escupir todo. Es decir, ponerlo a Miguel Matrás, que es el que está en la OIT, Miguel está en la OIT y yo tengo su trabajo, no sé si... todo esto lo puedo pasar porque realmente son cosas importantes, hay cosas que nunca se escribieron, pero bueno. Cuando vimos la cátedra de Psicología Médica, la tomaron la Federación Argentina de Psiquiatras y la Confederación de Psicólogos de la República Argentina. Teníamos una cátedra que tenía 200 ayudantes, teníamos 3.000 alumnos, era un número insólito y estábamos Miguel Matrás como titular, Mari Langer, Mario Fuchs, ¿cómo se llamaba? La mujer de Gervasio Paz. Bueno, éramos 5, Silvia Berman, estaban de jefe de trabajos prácticos Juan Carlos Volnovich, y yo estaba como adjunto allí, que hice los 2 programas, el programa de psicología y el programa de la parte psicopatológica, que es las 2 cosas que ven, básicamente. Todavía los tengo. En realidad, esto generó una cosa de legitimación, ya que durante un año y resto estuvimos. Mientras vivió Perón, que había sido el que empujó para que los psicólogos empezaran, justamente por razones laborales y educacionales y todo lo demás. Y si bien no le daba mucha... pero hemos tenido discusiones con el hermano de Ramón Carrillo. Y bueno, esas discusiones, estaba director de salud mental el hermano de Ramón Carrillo. Un fascista remachado, siniestro, que entonces le tuvimos que recordar a su madre y varias cosas. Y dijimos, ¿cómo puede ser que tu mamá haya parido a tu hermano y te haya parido a otro? La verdad que evidentemente una contradicción que estalló ahí, porque era siniestro, verificaba, quería imponer a toda costa la 17.132 y en Buenos Aires nunca pudo entrar la ley por la movilización de los psicólogos, donde muchos de los que ahora aparecen todos como muy santitos fueron los que hicieron las movilizaciones. Carlos Bru dirigía las movilizaciones, naturalmente Jorge Sanguellini, Flavio Perezón, Edith, Graciela Petri, Reinaldo Nogueira, todos estuvieron en ese tipo de cosas. Las peleas eran duras y además habían empezado ya hostigamientos con palizas, secuestros, etc. Todavía no muertes. Finalmente, que desgraciadamente pasaron. Todo esto y esta forma de ver la realidad de la psicología nos iba llevando a una cuestión, aunque se parezca mentira, de consolidación. Cuando en el año 74 ponemos sobre el tapete ese encuentro de psicólogos y estudiantes de psicología que dio origen al 13 de octubre, en realidad la gente de La Plata teníamos 300 personas para llevar y en esos días matan al secretario de Atul y a Chem y a Miguel. Miguel era el secretario general de la universidad. Nos matan, nos secuestran y nos matan. Ahí nomás la matan a nuestra delegada del hospital de niños, que no tenía un corto que ver con nada, pero sí tenía que ver porque era muy activa, pero como delegada.
como delegada sindical en el hospital, también la secuestran y la matan en una de las primeras víctimas del proceso militar de los psicólogos. El tema que no es es simplemente para señalar que, además de la paliza que habíamos cobrado en el encuentro nacional, ¿no? Donde el último día entre el ejército y la policía empieza a golpear, y dos personas que fueron muy significativas, Alberto Kolaski, de Córdoba, que presidía el Centro de Estudiantes Cordobés, y Raúl Curel, que fue decano de la UBA, psicoanalista lacaniano. Ahí no había diferencias, la condición de psicólogo era fundamental. Lo que eligiera cada uno era de cada uno, como forma a operar. Se podía discutir, se había discutido con los prorrusos, te imaginás que discutir con nosotros es mucho más fácil, pero bueno, a veces se tomaban posiciones domésticas que a veces ocultaban también la competencia, desgraciadamente, económica. Pero bueno, hasta ahí todo vino en esa forma. Tuvimos las primeras acciones no podían ser de huelga, porque con huelga te quedabas afuera, ¿viste? Porque estabas como asistente. Bueno, de hecho, solamente en un solo momento tuvimos la posibilidad de ser reconocidos como psicólogos en la provincia de Buenos Aires. Después la Yanatacio se encargó de borrarnos de un plumazo, que fue en la época en que estuvo Gustavo Oliva. Cuando estuvo Gustavo Oliva, arreglamos con Gustavo y nos incorporaron. Había que modificar el estatuto del docente, al cual habíamos contribuido a crear, junto con Mari Langer y demás. Hicimos la presentación con una de las grandes sindicalistas de la parte educativa. O sea que hay toda una historia. Esto no nos sorprende. Esto no nos sorprende porque el avance pareció una marcha sin querella por la calle de Pompeya, porque directamente cuando se recuperó la democracia, pero sí establecimos que cuando los movimientos liberales, del liberalismo al neoliberalismo, como se define ahora, que no es más que ponerle un tapón a la vaca, ¿viste? Pero sigue siendo vaca, ¿viste? Si le ponen una frazada encima sigue siendo vaca. Así que el problema es que directamente en sus condiciones el ejercicio profesional de la psicología daña empresas. La Federación Médica de Clínicas, porque el cambiar la concepción de la reversibilidad de la mayoría de los cuadros y la posibilidad de tener los cuadros degenerativos que llamamos demencia, todo eso cambiaba. Y básicamente, si uno ve el proyecto actual, encuentra que, ¿por qué razón pusieron que solamente hay que fijarse en psicopatología en el TC10? Porque eso es ciencia. No, eso es un producto, eso lo agarraron las industrias farmacológicas. Porque ¿qué hacemos? Diversificaron los cuadros, fragmentaron los cuadros y los hicieron en grandes acumulaciones de síntomas, ¿viste? Para cada síntoma tenés 7 medicamentos, más o menos. Nosotros no podíamos y empezó tuvimos un largo periodo de lana, o sea, de que cuando vos ibas y necesitabas trabajar el idioma tenías que tener la receta médica y eso se pagaba. Sobre cada prestación, un tanto, 30, 50, depende. Entonces, había médicos que eran increíblemente capaces, porque me piden tanate de 50 recetas, ¿viste? Y vos decías, si estos tipos atendieron todo esto, no, los habían atendido los psicólogos que tenían que ser visados, pero eso se pagaba. Ilegalmente, para no declararlo tampoco, ¿verdad? Estos son un poco las vicisitudes previas a este nuevo arrebato que toma elementos de la 1732, donde también hubo otro personaje siniestro que después estuvo también en nuestra historia, que es Ivanišević, que fue el primero que se opuso al ejercicio profesional de los psicólogos en el año 54. Pero tuvo un problema, que cuando se opone en el 54,
un poco chocaba con lo que quería en ese momento el peronismo. Él pertenecía al grupo de croatas vinculados al nazismo. Bueno, es vuelta de la vida, ¿no? O sea que este juego de historias, no olvidarse de Boulder, Colorado, porque quien cree que el capitalismo no tiene memoria es un ingenuo, que no siga psicología, que ponga una verdulería y que no se deje estafar con los costos de la verdura y demás. No puede, sin memoria es imposible. Y no quedamos muchos, pero sí podíamos reunirnos de aquella generación para recordar todas esas aventuras y las recorridas para poder armar la Confederación. Porque íbamos provincia por provincia, lugar por lugar, partido por partido de la provincia de Buenos Aires, para buscar dónde estaban los psicólogos que se habían recibido. Y bueno, esto es prácticamente mi aporte para esta pelea que tenemos ahora, y que creo, tal cual lo dijo Constanza, no olvidemos las cuestiones políticas. Estamos por debajo también del año, tenemos que remontarnos a este origen, pero básicamente a que la psicología de nuestro país nace, si bien había movimientos psicoanalíticos antes, recuerden que, por ejemplo, también Arminda Verasturi no era ni psicóloga ni médica. Arminda Verasturi era una profesora de ciencia de la educación, que directamente hace su formación dentro del movimiento psicoanalítico, porque era en ese momento la esposa de Pichon Rivière, y fue una de las mejores terapeutas de niños. Sus trabajos al lado de los de Melanie Klein, yo me quedo, y de Ana Freud, y vos elegís Arminda. Porque lo otro tiene la madre del borrego. ¿La madre del borrego cuál es? Que en la cultura anglosajona es biopsicosocial, pero esto es el orden político, no el orden. Ninguna cuestión bio se desarrolla sin tener un socius que lo contenga, punto. En todo caso es socio biopsíquico, sí, puede ser. Pero básicamente, si no está esa condición de crianza, está listo. Entonces no se producen todos los fenómenos que muestra Spitz, o se producen la pérdida de los embarazos o los distintos factores que están allí jugando, cuando las cuestiones emocionales y las presiones son de determinadas características, y todos los famosos muertes del primer año de vida y qué sé yo, que eso lo estuvimos trabajando justamente con la gente de neurología y la gente que después tuvimos de oncología, buscando raíces. O sea que esto es un proyecto político. El que tiran es un proyecto político de recuperación del tiempo perdido. Y con los argentinos, no por nada se hace con todas las leyes que vos mencionaste, enganchan los de contrato de trabajo, la reformulación impositiva, todo porque el cerco, en vez de hacerlo como a Cuba, a todo un país, se hace en cada hogar. Que vos tenés que pagar, querés conservar el trabajo, de tal lado te sacan, de tal lado, otro lado, y como miércoles pagamos la luz, y si hacemos esto, y si tenemos un... ¿Por qué? Si vos estudiás nuestra ley, nosotros habíamos previsto, está ahí en esa ley, está previsto las salidas económicas en cuestiones de apretadas, la creación de las cooperativas, en lugares donde tenemos la posibilidad de hacer un trabajo. ¿Quién puede decir que el colegio psicólogo no puede tener una cadena de guarderías? Si tenemos un 75-80% de mujeres, y otros psicólogos pueden ser los que hagan ese trabajo. ¿Quién dice que no podemos mandar gente a formarse si está en la ley de ejercicio profesional? ¿Sí? Tenemos hasta caja, todo eso, porque viene el zarpazo a las cajas también, ¿viste? No solo aquel que nos pegaron con el afán, aquel de, no me acuerdo cuánto fue, si me dio palo verde, no me acuerdo. No, es decir, esto, señores, peleamos por nuestro trabajo.
pero tal cual lo dijo, y la verdad que te lo agradezco, Costi, porque la verdad, la cuestión de negación de que esto es una condición fundamental para nosotros. Somos trabajadores de la salud mental. Podemos tener también cuando trabajamos en relación de dependencia, pero también cuando trabajamos como autónomos. Cuando creamos el servicio de acción comunitaria en el colegio, que trataba de no competir con las personas en relación de dependencia, pero generar más atenciones, y sí nos diferenciamos de los que tienen empresas. Esos pueden participar en la confederación, pero por más que el ataque actual va también en las comunidades terapéuticas. Y ojo a eso. Pero, y ahí no perdamos una visión, que es que cuando uno hace 5 frentes de ataque, como hacen ellos, busquemos la conexión que hay entre esos. Pero además de la conexión que hay entre esos, nosotros establezcamos las condiciones, disculpame, esto de gremialista histórico, digamos, ¿no? Porque, es decir, qué sé yo, que lo aprendí con gente muy, muy querida, ¿no? Como Jorge Di Pasquale, como Raimundo Ongaro, es decir, eso fue mi gente, Atilio López, Agustín Tosco. Si nosotros tenemos un trabajo que es digno, ¿por qué diablos no nos vamos a afiliar, viste? Claro, en la CGT de ahora no me afiliaría ni disfrazado de esto, pero la verdad que por ahora están negociando cosas muy fuleras, dándose por derrotados. ¿Por qué te vas a derrotar antes de pelear? ¿Qué sé yo? Es una estupidez, pero las peleas tienen que ser inteligentes, no podemos pelear en forma violenta ni solamente con expresión. Esto ha sido 2 llamados de acciones de protesta que vamos a tratar de que se reproduzcan en todo el país, ¿no es cierto?, a través de los colegios de psicólogos. Recuerden que, oh sorpresa, Capital no tiene colegio, porque ganaron las empresas la elección cuando se iba a elegir colegio. Estuve presente, estaba ahí de Bries en ese momento, de psicoterapias breves y formación psicoanalítica y qué sé yo, pero el problema fue que los psicólogos, auténticamente psicólogos y no empresarios de la salud, que eran algunos filósofos, otros nada, otros estudiantes de filosofía que quedaron a medio palo, otros, pero que tenían la guita para poner en las clínicas, se quedaron para votar porque lo dejaron entrar. Dijimos, ustedes están totalmente locos, lo dejan entrar a esto, están perdidos. Hasta las 4 de la mañana, nosotros también. Lo jodimos al tipo del bar que estaba enfrente donde se votaba y dijimos, chao, perdemos. Cuando salen las cosas, viene Osvaldo y dice, perdimos. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Lo siento por ustedes, lo siento por nosotros, pero nosotros seguimos. Y ellos después insistieron en poner la ABBA, la asociación, como si fuera un colegio, olvidando las condiciones. El colegio lo armamos a partir de las leyes gremiales y de las leyes de los colegios profesionales, para no dispersarnos en FEMEMA, asociación médica, qué sé yo, anestesista, todo eso, sino esa condición como un gremio fuerte. ¿Qué lo somos? ¿Qué lo somos? Pero bueno, ustedes y nosotros vamos a tener que esforzarnos para hacerle recordar esa condición a muchos compañeros. Decirle, no es una ofensa ser trabajador, no es una ofensa ser trabajador. Por eso nos rajaron en el 66, pero han pasado 50 años. Han pasado 50 y pico de años, se dejó robar. Córtenla con eso. Si creen que son títulos de nobleza, si querés le damos psicólogo con condiciones de marqués, con condiciones de conde. A los que son más, a los que vemos que tienen capa de terciopelo para dar las clases, ¿viste? Y ese tipo de cosas, bueno, a veces lo ponen príncipe. Les digo, pero, ojo, por favor no dígame licenciado, dígame trabajador, punto, no jodan. Es decir, somos trabajadores de salud mental.
nos guste o no nos guste, ¿viste? Esa es la realidad concreta. Che, disculpen una larga cháchara porque esto me angustia que nunca me animé a escribirlo totalmente. Y soy un testigo pesado de todo eso y recuerdo quienes estuvieron y cada vez que se convocan ellos vienen, los que van quedando, ¿viste? Pero bueno. Estamos a tiempo igual. Estamos a tiempo, pero me gustaría que ustedes profundizaran. Por ejemplo, el hecho de que La Plata iba a ser uno de los primeros. ¿Por qué iba a ser uno de los primeros? No solo por la creación esa, sino porque hubo otro fenómeno. Ah, lo grabaste, bárbaro. Sí, acá está todo filmado, Juan Carlos. Acá está tu libro, Juan Carlos. No enganchen, no, compañero. Y debatámoslo y si tienen que preguntar, pregunten a Constancia y a mí las cosas. Yo quiero, después de todo lo que tenga yo en documentación, vamos a sacar varias copias. Vamos a tiempo para escribir. Sí. Sobre todo esto nos agarró justo en víspera de vacaciones, pero es importante que cada uno de ustedes o armemos un proyecto de investigación conjunto y lo hacemos en esta condición de trabajadores. Fíjense que, ¿sabe? La Coordinadora de Trabajadores de Salud Mental, ¿vos sabés cómo se sentía uno dándole clase a Rodríguez, a Mimilán, el Pepe Blecher desgraciadamente se murió muy joven, tenía 50 años, Pepe creo que más o menos cuando se murió. No sabíamos que era un diagnóstico cuando él escribió de simbiosis ambigua, no puede romper su vieja preponderancia a simbiosis de expositaciones de parte de lo que llamaban la parte psicótica de la personalidad en las instituciones. Se lo arrastró y bueno, che, basta. Tengo que apartar así para que se vaya.